Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí, regresa porque te has ido. Vuelve a mí, recuerda quién eres tú. Cuando imaginé que no iba a volver, encontré al amor llamando aquí a mi puerta. Como un silbido suave y en mucha calma, escuché tu voz decirme así: vuelve a mí. Muy buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque pueden estar allí conectados. Vamos a dar unos minuticos a las personas que se están conectando, que acaban de recibir en nuestro link para que ingresen a la transmisión. Les saludamos en el nombre de Jesús. Como les decía, es una bendición que puedan conectarse, que hoy podamos todos edificarnos de una manera saludable. Ustedes saben que la única manera de agradar a Dios es con fe. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que hoy tenemos nuestra sesión número 8 acerca del Espíritu Santo. Hoy en nuestro discipulado vamos a estar hablando acerca de la unción. En el discipulado número 7, el pasado hace 15 días hablamos acerca del Espíritu Santo, de cómo el aceite de oliva y el aceite como tal, el acto natural de derramar aceite, Dios había tomado ese acto natural y lo había convertido en un acto simbólico y un acto profético. De una otra manera estudiábamos la simbología del aceite y que como Dios a cada persona que llama, Él lo unge y le da una unción especial. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de la unción de Cristo y acerca de cómo todo lo que ocurría con los reyes del Antiguo Testamento prácticamente era una sombra de lo que habría de venir, que era el verdadero ungido, que era el Mesías. Amén. Así que oremos y empezamos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy estar aquí, nos permites edificarnos juntos, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú me des la gracia que solamente puede venir de ti, Señor, para que yo pueda hoy, Señor, transmitir, Señor, el mensaje, transmitir la enseñanza, Señor, que has colocado en nuestros corazones como iglesia, para tu casa, Señor. Bendecimos a las familias que se conectan, Señor, a las familias que han dispuesto su corazón desde su lugar donde están, Señor, para conectarse con nosotros y hoy recibir de tu palabra, Señor. Gracias aún por las personas que no se congregan con nosotros, pero que hacen parte del cuerpo de Cristo y están allí conectados a través del YouTube, Señor, que se conectan de diferentes lugares, ciudades, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Permite hoy, Espíritu Santo, tú que eres todo omnipotente, omnipresente y omnisciente. Permite, Espíritu Santo, que nosotros hoy todos podamos estar en la unidad y podamos crecer los unos y los otros, Señor, en la edificación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Como les decía, en nuestra sesión pasada hablamos acerca
del Espíritu Santo y del derramamiento del aceite. Recuerdo que terminamos con un ejemplo muy representativo y que en realidad nos representa a muchos de nosotros en algunos aspectos, y era el rey Saúl. Y hablábamos de que el Espíritu Santo vino sobre el rey Saúl después de que Samuel lo ungió y derramó el aceite sobre su cabeza, desde que lo ungió, y leíamos en la historia de Saúl en los primeros tiempos del reinado de Saúl, que Saúl hizo lo bueno delante de los ojos de Dios porque fue apartado y fue ungido. Y veíamos que Samuel le profetiza y le dice: vas a ser mudado en otro hombre y vas a encontrarte con unos profetas en el camino, y vas a ser inspirado por el Espíritu Santo y vas a profetizar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió con Samuel, ¿cierto? Pero entendíamos la enseñanza, era, ya concluyendo el discipulado pasado, era que la unción era una señal de haber sido elegido por Dios para hacer una tarea especial, pero que prácticamente la unción, el don, por decirlo así, o el don espiritual o la gracia que has recibido, no es una garantía de lograr ser un buen siervo de Dios o un buen líder, ¿cierto? Y pasábamos rápido por Sansón, por ejemplo, que tenía el don de la fuerza, el don de la estrategia, el don de la guerra, pero prácticamente su corazón no fue un buen corazón, y finalmente cumplió el propósito de Dios, porque al final, con su propia muerte, a los que han estudiado la vida de Sansón se dan cuenta que con su propia muerte cumplió el propósito de Dios, porque dice que asesinó a muchísimos filisteos en ese momento, pero le costó su vida. Él hubiera podido seguir sirviéndole al Señor, venciendo al enemigo, por decirlo de alguna manera, aplicándolo a nosotros en una manera espiritual, venciendo al enemigo, sirviéndole a Dios, siendo útil en las manos de Dios, y seguir estando activo, por decirlo así, en el ministerio. Pero lamentablemente Sansón, por no tener una conexión con el Espíritu Santo, una conexión sincera de corazón con Dios, pues simplemente su ungimiento no le fue suficiente y le costó la vida. Amén. En ese orden de ideas vimos también otros reyes, y la conclusión a la que podríamos llegar para iniciar el tema de hoy era que la mayoría de reyes de Israel en aquellos tiempos oscuros, aún los jueces de Israel, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, casi la mayoría fracasaron. Estoy casi que por decir que el 83% de los reyes fracasaron. Es muy poquito los que fueron como un David. Realmente fueron más como Saúl que como David. Fracasaron en hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Les faltaba prácticamente esa conexión con el Espíritu Santo. Tenían los dones, tenían la destreza, el talento, tenían aún el llamamiento, ¿cierto? Naturalmente les habían ungido la cabeza, eran los reyes oficiales, por decirlo de alguna manera, a cada uno en su periodo, pero les faltaba eso. Quiero leer esto que dice aquí, dice: todos habían sido ungidos con aceite por los oficiales correctos, pero la mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y prácticamente, si ustedes estudian la vida, las crónicas, primera y segunda de Reyes, se dan cuenta que hay un estribillo repetido en la Biblia, y es: y hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces decía, como por ejemplo, el rey Acab vivió tal a tal, reinó tanto tiempo, a tal edad subió al trono, etcétera, etcétera. Hay unas versiones que va variando eso, pero dice: y hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿cierto? Y pensando en eso, la pregunta que se haría el pueblo en ese momento es: y entonces, con la cantidad de errores y todos los reyes que suben hacen lo malo y traen lo malo hacia el pueblo, y el pueblo vive en opresión y todo eso, ¿cuál es la esperanza en realidad? ¿Qué le daría esperanza al pueblo de Dios para el futuro, si no le ha ido tan bien con sus reyes del pasado? ¿Cierto? O sea, prácticamente no había ninguna esperanza en esos reyes o en ese linaje que venía del rey David. Y quiero que iniciemos el tema aprendiendo algo sumamente importante, y es que el Señor profetizó que el tronco de David, o sea, la genealogía de David,
prácticamente en lo que era lo espiritual iba a ser cortada, porque dice que de el tronco, ¿cierto? No de las ramas, sino que del tronco saldría un retoño, ¿cierto? Que sería lo que nosotros conocemos como el Mesías. Entonces, prácticamente en el libro de Isaías, en 3 ocasiones, en varias, pero hay en 3 ocasiones que son las más fundamentales, que son las que quiero que aprendamos hoy, se habla acerca de el ungido del Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento los ungidos eran, empezamos con Moisés, ahí para abajo, todo lo que vemos, Abraham, Saúl, David, Salomón, y para abajo, todos los reyes, Josías, todos eran ungidos, ¿cierto? Y eran, podemos llamarlos en nuestro estudio, los ungidos del Antiguo Testamento. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento encontramos que solamente hay un ungido, y su nombre es Jesucristo, el Mesías. Amén. Entonces quiero que veamos, estudiemos hoy esas 3 profecías, promesas que el Señor dio, no solo a Israel en su momento, sino a nosotros los que hemos sido injertados al olivo, injertados al nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, que eso ya lo sabemos. Amén. Entonces quiero que vayamos a Isaías capítulo 11, a ver que yo lo tengo acá. Isaías capítulo 11, vamos a leer del verso 1 al 5. Muy bien. Capítulo 11, del verso 1 al 5. El título dice, Retoño del linaje de David. Leo, dice, del tronco de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento y de espíritu de consejo y de poder y el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Esta versión es la versión NTV. Amén. Fíjense lo que les decía hace unos segundos. En el verso 1 dice, en esta versión dice del tocón, no del tronco, sino del tocón. Tocón dice, de la familia de David saldrá un brote, y ahí lo explica enseguida. Dice, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ustedes saben, hay un verso que dice que el árbol de David es cortado, ¿cierto? Y porque todo eso que se construyó después de David, prácticamente todo eso se hizo en pecado porque David pecó, ¿cierto? David, aunque tuvo un buen corazón y sirvió a Dios y Dios le perdonó, entre comillas, su pecado tuvo unas consecuencias que después Salomón se reprodujo en Salomón y ahí para abajo muchos errores. Dios cortó todo eso, ¿cierto? Y dice que de la raíz vieja, o sea, de donde empezó realmente, donde Dios diseñó ¿cómo explicarlo? Donde Dios diseñó este plan, por decirlo así, de redención, tuvo que deshacer todas estas obras de esos reyes y prácticamente no tenerlas en buena estima. Corta todo eso y por eso dice que un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. O sea, se corta todo eso y el árbol, de lo que queda cuando es cortado el tronco, queda solamente la raíz anclada a la tierra. Sí, está la simbología. Y prácticamente de ese tronco que es seco prácticamente, ¿cierto? Dice que de ahí brotará, que fue lo que
lo que pasó ya aplicando, que fue Cristo Jesús cuando vino y nació y se hizo hombre y cumplió todo el plan de redención. Pero fíjense qué lindo esto, que el ungido del Nuevo Testamento viene de una otra manera a echar fuera todo lo que se había construido antes y todas las maldiciones y todo lo que había hecho enojar al Señor, ¿cierto? No solo de los reyes que habían sido ungidos con aceite de una manera natural, sino todo el pecado que el pueblo de Israel cometió durante mucho tiempo. Cuando aparece el Mesías, la función del Mesías es buscar y rescatar a aquellos que se habían perdido. Dice que yo he venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y vamos a leer las otras promesas y nos va a dar una luz un poco acerca de cuál es la unción, por decirlo así, o lo que venía a ser Cristo, el ungido del Nuevo Testamento, como lo estamos llamando en nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Amén. Entonces quiero que veamos ahora la segunda promesa, que esa está en Isaías, la tengo acá. Isaías 42 del 1 al 7. Entonces vamos a ir un poquito adelante. Isaías 42 del 1 al 7. Muy bien. Dice así. Isaías 42, del 1 al 7. Dice, el título en esta versión que tengo NTV dice, el siervo escogido del Señor. Dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Y está hablando de nosotros. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo, el Señor, le está hablando ahí a Cristo, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Amén. Qué lindo eso. Fíjense que prácticamente esta promesa en el verso 1 dice, he puesto mi espíritu sobre él. Pues fíjense que aquí por ningún lado, cuando nace Cristo, hablándolo naturalmente en el contexto, cuando nace Cristo a través del vientre de María y es criado por José, en ningún lugar en la Biblia dice que a Jesús se le echó aceite de oliva en la cabeza para que fuera el ungido, sino que prácticamente Cristo fue ungido, pero por el Espíritu Santo de una manera espiritual, que realmente es la realidad de las cosas. La sombra era echar el aceite, ¿cierto? Y hacerlo una representación simbólica. Pero la realidad, o sea, el fin de eso es ser ungidos por el Espíritu Santo. Ser ungidos por el Espíritu Santo. Y como aprendíamos en el discipulado anterior, cuando hacemos estos actos proféticos o estos simbolismos, prácticamente en el acto profético en sí no hay ningún poder. Lo que hace el acto profético es activar nuestra fe. Atentos aquí.
activar nuestra fe para que podamos creer de una manera más visible o más fácil, ¿cierto? Que Dios y el Espíritu Santo nos puede tocar, ¿cierto? Por eso dice en Hechos que dice, únganse en las manos, echen aceite sobre los enfermos y oren por ellos. Pero en sí el aceite, por decirlo de alguna manera, una persona que está enferma y se echa aceite no se sana. Pero si la persona se echa el aceite, pero esa persona que está siendo ungida por el que está echando el aceite, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia, tiene la unción del Espíritu Santo, el enfermo es sanado, con aceite o sin aceite. Eso quiero que lo tengamos muy presente para que podamos seguir avanzando en nuestro estudio. Esto que acabo de leer, por ejemplo, también está en Mateo, en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo cita esas palabras de Isaías en Mateo 12, del 17 al 21, para los que lo quieran leer y corroborar. La tercera promesa está en Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Dice así el título, dice, buenas noticias para los oprimidos. O sea, diga, buenas noticias para mí. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Miren todo esto a lo que Cristo fue llamado. Fíjense que en estas tres promesas que hemos estado leyendo se desglosa prácticamente la unción de Cristo, el llamamiento de Cristo. Yo les decía en el discipulado anterior que la unción nos capacita, que la unción prácticamente, con la unción que el Señor nos da viene el diseño, con la unción que Dios nos da viene el propósito, viene el llamamiento. Aquí estamos leyendo la unción de Cristo, la unción del ungido del Nuevo Testamento. Amén. Sigo. Verso 2, capítulo 61, dice, y Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, o sea, el tiempo de la gracia, ¿cierto? Junto con el día de la ira del Señor contra sus enemigos. 3. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Amén. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. Y ahí podríamos seguir con las consecuencias de la venida de Cristo, que ese capítulo 61 se los recomiendo que lo lean, es muy lindo y prácticamente es una profecía gigantesca, no solo de lo que es la unción de Cristo y lo que es el llamamiento de Cristo para nosotros, ¿cierto? Sino de todo lo que eso conllevaría a la humanidad y a la iglesia como tal. Amén. Esta promesa que acabamos de leer está en primera persona porque es como prácticamente el Mesías hablando, él mismo hablando. Ustedes saben que hemos aprendido que toda la escritura es inspirada por Dios y que todo lo que quedó escrito en las escrituras es el mismo Espíritu Santo, el que prácticamente lo está hablando. Esta última promesa, por decirlo de alguna manera, es la promesa en la que cuando Jesús, en la ciudad en la que él crece, que es Nazaret, donde él había vivido ya 30 años ahí, en la sinagoga donde él y su familia habían adorado cada Shabbat, como era costumbre en la cultura judía, ¿cierto? Iban a la iglesia y se congregaban, en otras palabras. Jesús se levantó a leer este pasaje, después enrolló el rollo, cuenta la historia, dice, el pergamino lo enrolló, se lo devolvió al asistente y se sentó, y mientras todos se le quedaban viendo, dijo así, eso está en Lucas 4:21, dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, prácticamente no puede ser más claro para nosotros, ¿cierto? Para reafirmar nuestra fe y nuestra creencia que Jesús es el Mesías
Y la palabra Mesías, aprendan esto hoy, la palabra Mesías es la palabra griega para ungido, ¿cierto? De igual modo, la palabra Cristo es la palabra griega para ungido. O sea, Mesías en hebreo significa ungido y Cristo en griego significa ungido. Jesús está afirmando con esta acción que acaba de tener en la sinagoga allá, cuando abre el rollo y lee el verso de Isaías y luego dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él prácticamente lo que está queriendo decirnos en ese momento en sus contemporáneos y a nosotros hoy en día es, yo soy el ungido por el Espíritu de quien Isaías escribió. O sea, yo soy ungido, pero por el Espíritu. Que eso es a lo que queremos llegar en este día. Amén. Otra manera en la que Jesús demostró que era del cual Isaías estaba aquí profetizando, que es cuando Juan el Bautista, ustedes saben que Juan el Bautista también el Señor le dio una unción y una gracia especial. ¿Cuál era la unción de Juan el Bautista? El llamamiento de Juan el Bautista, en otras palabras, era preparar el camino para la venida del Señor, preparar los corazones, preparar el ambiente. Es prácticamente lo que hace la iglesia hoy en día, que es preparar todo el culto, preparar todo el ambiente, la adoración, el Sebas allá con la guitarra, Daniel con el piano, ¿cierto? Belén con el micrófono, John, Elías, la persona que está orando, el equipo de multimedia, Angélica, Daniela, Grace, Jairo, están allá, toda la familia de Sánchez en las cámaras. Todos estamos trabajando, preparando el camino para la venida del Espíritu Santo. Amén. Y aquí empezamos a aplicar el mensaje de hoy pero antes de ir, no quiero saltarme este pedazo que es importante. Entonces Juan el Bautista toma a uno de sus discípulos y le dicen, hágame un favor, vayan, versión 2023, vayan a donde este Jesús y pregúntenle a él si él es el Mesías que estamos esperando o debemos buscar a otro. Porque él ya sabía que el propósito de él Juan el Bautista la tenía súper clara, más clara que todos los que han pisado este planeta Tierra. Por eso Jesús dice, después de Juan el Bautista no hay ninguno mayor. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista se encargó de hacer lo más importante. Y ya les voy a decir qué fue. Entonces, manda Juan el Bautista ¿a qué? A sus discípulos a preguntarle al maestro, a Jesús, si él era el Mesías. Y él no le dice, sí, dígale que soy yo. Sí, dígale que yo soy el Mesías que ha de venir. No. ¿Saben qué respuesta da Jesús? Jesús cita lo que acabamos de leer en Isaías 61. Aquí cita el verso, el 1. Isaías 61, 1 le dice así. Jesús respondió citando a Isaías, o sea, la respuesta que le da a los discípulos de Juan el Bautista, les dice, las buenas nuevas son predicadas a los pobres. O sea, les está diciendo, mire, estoy predicando el evangelio a los pobres. Eso, en otras palabras, lo que está queriendo decir Jesús, vea, esto que estoy haciendo es una señal de que yo soy el ungido, de que yo soy el Mesías, el que ha sido profetizado desde el tiempo de Isaías. O sea que el que están esperando sí soy yo. Vaya, dígale a Juan el Bautista. ¿Cierto? Después de eso, Jesús le pidió a sus discípulos que regresaran con Juan para que reportaran lo que habían escuchado y visto. Eso está para que ustedes estudien todo esto a fondo y que no se nos haga un poco extenso el discipulado de hoy. Eso está todo en Mateo capítulo 11. Aquí tengo yo, lean Mateo capítulo 11 y ahí se cuenta un poco en algunos textos lo que, más exactamente en el verso 4, lo que yo les estoy contando. Amén. La profecía de Isaías ya se había cumplido porque Jesús les estaba predicando el evangelio a los pobres, ¿cierto? No había necesidad de buscar a otro Mesías. Eso fue el pensamiento que debió haber tenido Juan el Bautista cuando escuchó a sus discípulos llegar con la información, ¿cierto? Entonces fíjense que contextualizando un poco, todos los actos de unción de los reyes con aceite en el Antiguo Testamento fueron símbolos y sombras del ungido que vendría. Es como si estas ceremonias declararan al pueblo, esperen hasta que venga la gloriosa realidad representada por estos tipos.
el tipo del Mesías, el ungido. Él será prácticamente, él será o él es, como tengo yo aquí escrito, verdaderamente ungido cuando el Espíritu Santo venga sobre él sin medida. ¿Mm? Entonces, eso nos abre un espacio para que nosotros hablemos un poco más a fondo hoy acerca de la unción de Cristo, ¿cierto? Con todo este contexto en el que hemos estado hablando acerca de la unción, del aceite y eso, hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que nos queda de tiempo en la unción de Cristo. Algo que es importante con lo que podemos partir con este tema es que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, ¿cierto? Eso está en Mateo 3, 17, 16 y 17. Nos relata. Se los leo acá en esta versión que tengo acá que yo copié y pegué. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar, y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahora sabemos, nosotros ya sabemos porque hemos estudiado un poco el Evangelio, los Evangelios, sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo cuando dice que el Espíritu Santo cubrió a María como si fuera una gran sombra y ahí el Espíritu Santo engendró a Jesús, ¿cierto? O sea, se sobreentiende que Jesús desde su nacimiento fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente no hubo ningún momento en el que el Espíritu Santo no estuviera con Jesús. Eso es importante aclararlo, ¿cierto? No hubo ningún momento en el que el Espíritu Santo se alejara de Cristo, ¿cierto? Entonces, la pregunta que me surge a mí, que nos surge a todos, entonces, ¿por qué entonces necesitaba ser ungido con el Espíritu en su bautismo? Que es lo que le pregunta Juan el Bautista cuando viene Cristo y desciende a las aguas, y el mismo Juan el Bautista le dice como, no sé la expresión o la cara de Juan el Bautista, pero le decía como, pero yo... ¿Estás seguro que quieres que yo te bautice si antes tú eres el que debería a mí ponerme la mano y bendecirme? ¿Cierto? Porque, o sea, no estamos hablando del rey David, de Salomón, de cualquier persona que respetemos mucho en el grado espiritual que veamos. Estamos hablando de Cristo Jesús, el ungido del Nuevo Testamento. O sea, y Juan el Bautista le dice como, tú deberías antes... Pero Cristo le dice, es necesario que así ocurra para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, fíjense que para Dios es importante, esto me demuestra a mí y nos enseña a todos hoy, aprendamos como iglesia, que para Dios es importante los actos proféticos. Para Dios es importante los simbolismos, para Dios es importante esos pasos de fe, esas acciones que hacemos, porque eso le permite al Espíritu Santo aparecer. Eso le permite al Espíritu Santo tomar el control del ambiente, de todo, y hacer que toda una atmósfera que es natural, ¿cierto?, se convierta en algo espiritual. ¿Sí? Fíjense lo lindo de esto, porque Jesús en obediencia desciende a las aguas. ¿Usted cree que Jesús necesitaba bajar y descender, meterse ahí en ese río que seguramente hasta cochino estaría? Meterse en ese río y sumergirse, que Juan el Bautista, que es un humano, que es una persona como usted y yo de carne y hueso, un pecador, una persona que no tiene un linaje santo, sino que simplemente es un ser humano como usted y como yo, que se le puso una tarea muy honrosa, que fue la de preparar el camino para Cristo. Tiene Cristo que de una otra manera, en ese corto instante de tiempo, someterse a Juan el Bautista para que Juan el Bautista ore por él y lo bautice. Jesús no tenía ninguna necesidad de hacer eso, pero esos simbolismos y esa obediencia y esos actos proféticos que parecen algo que es totalmente innecesario, fíjense que Cristo respeta mucho eso y Dios también respeta mucho eso, porque ahí está en juego nuestra fe y nuestras creencias. Y Cristo hace todo eso y dice que cuando sale del agua, el Espíritu Santo descendió de forma visible. Se pudo ver que el Espíritu Santo se agradó, ¿cierto? Y descendió sobre Jesús. Inmediatamente ocurre ese acto de obediencia de Cristo, inmediatamente, entre comillas, se humilla porque el soberano
el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, ¿cierto? Que es uno con el Padre, ¿cierto? El simple hecho de hacerse humano como nosotros ya es una humillación. Eso está en la Biblia, pero no vamos a ir allá porque eso es otro tema. Pero el simple hecho de él descender, hacer todo esto que está haciendo y de ahí para adelante, fíjense que por esos actos, ¿cierto? Y obviamente por llevar una vida santa y en santidad, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera especial, ¿cierto? Se posa sobre él como una paloma, ¿cierto? Y inmediatamente inicia el ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Inician los 3 años y piquito de ministerio que él tuvo en la tierra. Amén. Ahora, la venida del Espíritu sobre Cristo en forma de paloma significa en realidad el comienzo de algo nuevo. Fíjense que hemos aprendido por el pastor Radamés y yo estudiando también, cuando Noé, ¿cierto? El diluvio, y Dios decide de una otra manera hacer algo nuevo y dice, ¿saben qué? Me cansé de esto, no puedo más con esto. Y es en la época en la que, vamos a dar un poquito de historia, ¿cierto? Es en la época en la que dice que los ángeles vieron a las mujeres de la tierra con otros ojos y bajaron y se llegaron a ellas, o sea, tuvieron intimidad y todo ese rollo, que eso, no vamos a entrar en esos temas tan confusos. Cuando estén en el cielo, cuando mueran y estén en el cielo, usted le pregunta con mucho respeto, le pregunta a Dios qué significan todos esos textos que vemos en Génesis 9, ¿cierto? Algunos creen, o yo también creo a veces, que todo ese tema de la mitología griega y todos esos grandes héroes del pasado que se inventaron hasta religiones con todos esos, y los gigantes de la tierra que se lee en la Biblia, por ejemplo, ese Goliat, ¿cierto? Y hay varios gigantes también que medían 3, 4, 5 metros, que eran personas, ¿cierto? Se cree que eran descendientes de esa época del Génesis 6, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo importante aquí es ver la manera de actuar de Dios y la manera del Espíritu Santo, que es el tema del que estamos hablando, se hace visible. Entonces fíjense que cuando Dios decide acabar con todo, le dice, no, voy a darme un arca, voy a hacer esto, esto y esto y esto, listo, entran los animales, toda la historia que no sabemos. Dice que Noé manda 3 veces la paloma y en la tercera la paloma regresa con una ramita en la boca y ahí él entiende, porque la paloma encontró dónde posarse. La paloma encontró un lugar donde pararse, donde posarse, esa es la palabra correcta, ¿cierto? Al instante cuando la paloma encuentra eso y Noé entiende y dice, comienza un nuevo tiempo para la humanidad, ¿cierto? Asimismo, cuando Jesús sale de las aguas, así como Noé también salió de las aguas, así como Jesús sale de las aguas, ¿cierto? La paloma se le posa a él en su hombro, de una manera visible, y es como el mismo Dios, o sea, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Dándonos un anuncio profético diciendo, empieza un nuevo reino, un nuevo tiempo, un nuevo pacto, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, un nuevo pacto para la humanidad, y es lo que leímos en las 3 promesas con las que empezamos leyendo, que vendría el Señor a salvar a la humanidad, que vendría el Señor no a romper la caña quebrada, ni, como dice en la versión Reina Valera, que me gusta mucho, el pálpito que ahumea, o sea, como la velita que se apaga, como esa llama que se desvanece, sino que el Señor antes viene a tomar eso y a darle más fuego, a darle más vida, ¿cierto? Fíjense que Cristo en realidad está en la unción de Cristo. Fíjense esto. Cristo traería la justicia a las naciones, ¿cierto? O sea, sería justo y daría a cada cual lo que se merece. Pero no usaría su omnipotencia para acabar con la caña quebrada o apagar la mecha humeante, como dice la Biblia, sino que Él sería, miren esto tan lindo, sería tierno con el débil y con el cojo. Tierno con el débil y con el cojo. Sería como una paloma, no como un halcón. Me gusta mucho esa frase que la encontré en un libro estudiando acerca del llamamiento de Cristo y del Espíritu Santo, y no es en vano que el Señor, que Dios, ¿cierto?,
o que el mismo Espíritu Santo se represente a través de una paloma, porque una paloma, si usted tuviera una paloma aquí en su brazo, haga cuenta que usted tiene una paloma acá, ¿cómo serán sus movimientos? Si usted quiere conservar la paloma en su brazo o en su mano, ¿cierto? Si usted la tiene acá, ¿cómo serán los movimientos suyos para que esa paloma no se espante y no se vaya? ¿Mm? Entonces, prácticamente el Espíritu Santo, por la vida abnegada de Cristo, por la obediencia de Cristo, por simplemente ser quien era Jesús, ¿cierto? Por ser santo, limpio, puro, sin mancha, sin arruga, como lo describe la Biblia, el Espíritu Santo pudo venir sobre Cristo en una medida sobrenatural, que por eso fue que ahí el Espíritu Santo, hubo una visitación del Espíritu Santo sobre Cristo hombre, ¿cierto? Sobre su carne, sobre su humanidad, y por eso él pudo empezar ahí para adelante a hacer su ministerio. Amén. El Espíritu Santo sopló sobre Jesús para dar testimonio de su unción. Contextualicemos un poquito lo que hemos estado estudiando. Vamos ya en la recta final, es como tengo acá escrita como las enseñanzas puntuales para que se guarden en nuestro corazón. Dice, el Espíritu no encontró pecado en Jesús que lo entristeciera o lo alejara. Otro, el Espíritu permaneció en Cristo a lo largo de su ministerio como profeta, sacerdote y rey. El Espíritu Santo también vino sobre Jesús para ungirlo para su ministerio. Inmediatamente después de la unción, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Porque esto es una realidad y es un principio bíblico. Todos los que somos llamados por Dios, Dios nos deposita, nos da la unción, nos da la gracia, apliquémoslo, nos da el conocimiento, el don espiritual, todo lo que necesitamos para servir al Señor, pero inmediatamente recibimos eso, somos probados, ¿cierto? Para luego ser aprobados por el mismo Dios. Amén. Por eso les decía que la unción, o sea, el llamamiento, ¿cierto? La unción, el diseño de Dios no es garantía de que usted o yo la vayamos a sacar del estadio, la vayamos a hacer bien, sino que depende de nuestro caminar, de nuestro proceso con Dios, de si cada día morimos más a nuestra carne y vivimos más en el Espíritu, si los dones que tenemos los ponemos al servicio realmente de Dios y no al servicio nuestro, de nuestra carne, de nuestros propios beneficios. Amén. Amén, familia. Pienso que podemos dejar hasta aquí en este día. Quiero leer esto que me parece muy lindo. Dice, yo creo que Cristo sigue derramando su espíritu en abundancia en la iglesia. A veces ese derramamiento toma a predicadores y a congregaciones que están tibias y las transforma en luces resplandecientes, en gente empoderada, en gente apasionada, en gente sana, ¿cierto? Un hombre se puede acostar como un cordero y levantarse como un león para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto nos abre el espacio para nuestro próximo discipulado, que es en realidad analizar ya la unción de la iglesia. Hemos analizado la unción de Cristo, empezamos desde el Antiguo Testamento analizando el ungimiento de lo natural. Hemos pasado de lo natural a lo espiritual, de lo conocido hacia lo desconocido, y vamos a ir avanzando y vamos a ir estudiando la unción realmente de la iglesia. ¿Cuál es la unción de la iglesia? Así como Cristo tuvo una unción y tuvo un llamamiento, que lo leímos en las 3 promesas de Isaías, así también la iglesia tiene un diseño, la iglesia tiene un llamamiento, y eso lo hace es el Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, porque todas las cosas son hechas aquí en la tierra, en nuestra dimensión natural, todas las cosas son hechas a través del Espíritu Santo. Jesús ya no está, dijo, yo me voy. Sí, obviamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los dos son coesenciales, los dos son coiguales, los tres son coherederos, ellos son uno solo en sí, pero el Espíritu Santo es el ser, la persona que está en este momento, en este tiempo en la dispensación del nuevo pacto, es el que está y es el que se pasea en nuestros cultos, es el que nos visita en nuestras casas, es el que nos guarda, ¿cierto? Y bueno,
Eso es para seguir avanzando en nuestro discipulado, pero lo importante aquí, lo importante, familia, que quiero que ustedes se guarden en su corazón, es que el Espíritu Santo, de que nosotros en realidad oremos, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, así como el Espíritu Santo vino sobre Cristo, ¿sí? Que prácticamente cuando el Espíritu Santo vino sobre Cristo, que Cristo naturalmente como hombre fue una persona santa, fue una persona humilde, fue una persona comprometida con el ministerio, comprometida con la voluntad de Dios, en la tierra han sido los 3 años más poderosos que ha vivido la humanidad. Porque esos 3 años en los que Cristo se dejó llenar del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios, fueron los 3 años más gloriosos que ha tenido la humanidad, que de ahí han salido todo lo que sabemos, los evangelios, las promesas del Antiguo Testamento, todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, todo se cumplió en esos 3 años, porque un hombre fue capaz de mantenerse íntegro, mantenerse puro y ser llenado por el Espíritu Santo. Obviamente, pues no es un hombre normal como nosotros, ¿cierto? Sino era el mismo Cristo, el ungido del Nuevo Testamento. Así que oremos para que así ese mismo Espíritu que descendió sobre Cristo descienda sobre nosotros, para que nosotros podamos ser aptos para toda buena obra. Amén. Así que pues nada. Gracias por estar ahí conectados. Ya llevamos 40 y pico de minutos, casi 50. Creo que es suficiente por hoy, nuestro discipulado. Les recordamos que el Señor está trabajando en nosotros, haciendo sanidad en nuestros corazones. Aprovecho para decirles que Dios nos va a bendecir y que Dios nos está sanando. Amén. Así que oremos y nos despedimos. Padre, te damos gracias en este día por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos permites edificarnos, porque tú nos permites conocer, aprender un poco más de ti. Cristo, gracias por obedecer y por ser ese ungido que gracias a todo lo que tú has hecho, hoy podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro interior. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y muchas gracias Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Siendo en la gloria de Dios, no escatimó nada por amor. Asimismo se despojó, mi forma tomó y se entregó. Y en la hora más oscura su cuerpo yacía en la tumba. No había esperanza. Se levantó, resucitó, venciendo a la muerte. Gloria y honor sean al Rey, que en el trono está. Ni en el cielo ni en la tierra, ningún nombre igualará su nombre. Jesús. Toda rodilla se dobla, toda lengua lo declara.